Después de la Segunda Guerra. A partir de la década del 50 se producen simultáneamente dos tipos de transformaciones. Por una parte, se produce la transformación de las sociedades primitivas. Por otra, y de modo paralelo, se modifican también las prácticas de los antropólogos. Respecto de las sociedades primitivas, las transformaciones que se produjeron fueron de distintos tipos: la desaparición física, una disminución cuantitativa y acelerada de sus miembros, vía la guerra, las enfermedades, el genocidio. Una transformación cualitativa, principalmente hacia formas occidentales de vida, occidentalización, y la consecuente desaparición cultural producto de la presión de Occidente. A este proceso, que hace referencia a la acción y a las consecuencias que provoca toda política de cambio o transformación forzada, de asimilación y cambio de mentalidades o valores nativos, se lo denominó etnocidio o genocidio cultural. Estos cambios, forzados, fueron considerados como producto de un proceso de acción proveniente del mundo occidental, la colonización, que si bien estaba ya entrando a su etapa final, era ahora reconocida como tal por la antropología dominante. Así, algunas sociedades desaparecieron completamente en cuanto a entidades independientes mediante su absorción en unidades mayores, colonización, otras desaparecieron totalmente físicamente y otras se fueron transformando en nuevas naciones, guerras de liberación. Los cambios básicamente políticos que sufrieron estos pueblos fueron los que los llevaron a transformarse de pueblos primitivos en sociedades complejas. Y aquí es necesario aclarar una cuestión: estas transformaciones no eran nuevas dado que desde que Occidente se conectó con el resto del mundo comenzaron esos procesos de transformación. Lo que en realidad cambió es la mirada sobre el otro que tenía Occidente y específicamente la mirada que la antropología tenía sobre las otras culturas. Es decir, que la práctica de la antropología dominante también se transformó, adaptándose a las nuevas realidades. Dos líneas son notorias. En una se ubican las teorías que, dejando de lado las transformaciones que sufrieron estos pueblos, continuaron estudiando aquellas sociedades o culturas que aún podían ser consideradas primitivas antes que desaparecieran completamente, realizando una especie de antropología de salvataje. En esta línea, puede inscribirse el estructuralismo francés, que continúa trabajando con el modelo de la diversidad pero introduciendo algunos cambios a la posición estructural funcionalista británica. En ese sentido, Levi-Strauss, el fundador del estructuralismo en antropología, va a sostener que es necesario partir de las partículas y fragmentos de restos que aún se pueden reunir de los modos de vida de esos pueblos primitivos. Habla de partir, porque para él, el conocimiento antropológico no se agota en este punto, el acercamiento directo y personal del antropólogo, sino que es necesario construir un modelo teórico de sociedad que, aun cuando no corresponda a ninguna de las que se pueden observar en la realidad, ayude a comprender los fundamentos básicos de la existencia humana. Esta vía podía hacerse efectiva ya que las operaciones de la mente eran independientes del contexto cultural e histórico, porque a pesar de la superficial extrañeza de los hombres primitivos, el espíritu del hombre es, en el fondo, el mismo en todas partes. Esto permite desarrollar una ciencia general del pensamiento, una ciencia conclusa, abstracta, formalista, una gramática universal del intelecto. Pensado en esta ciencia, Levi-Strauss plantea tres niveles del quehacer antropológico: un primer nivel en el cual el antropólogo pretende aislar y describir los modelos que un pueblo usa para percibir, relacionar e interpretar sus experiencias. Es el momento en que el antropólogo realiza la etnografía. Un segundo nivel donde el antropólogo compara el contenido y la organización de los sistemas culturales para analizar, interpretar y explicar la diversidad. Es el momento de la etnología, del estudio comparado de las distintas culturas. Un tercer nivel, el de la antropología estructural, en el cual el antropólogo llega, a través de la construcción de modelos formales, a los axiomas básicos, a las estructuras constantes y comunes a todas las culturas. No obstante este reconocimiento de la práctica científica como tres momentos interrelacionados, Levi-Strauss se centró, casi exclusivamente, en el tercer momento. Otros antropólogos, en cambio, tomaron otra vía y se propusieron estudiar las transformaciones que las sociedades no occidentales estaban sufriendo. Uno de los problemas que tuvieron que afrontar estos antropólogos fue el hecho de que las herramientas, teorías y técnicas de la antropología clásica no eran las adecuadas para explicar estas nuevas culturas. Por ejemplo, respecto a la técnica,
la observación participante era una herramienta creada y pensada para estudiar culturas, sencillas o primitivas, pero ahora esas culturas se habían transformado en complejas y no podía aplicársele esa técnica de modo directo. Lo mismo sucedió con las teorías que habían explicado la diversidad cultural a partir del supuesto de que ésta era un hecho natural y que, por lo tanto, todas las sociedades debían ser tratadas como iguales. Así, los antropólogos que se preguntaron por las causas de las transformaciones se encontraron con que el hecho natural era producto de un tipo de contacto particular, el de la colonización. Esta era considerada como un proceso caracterizado por la dominación de un pueblo sobre otro, lo que produjo un fenómeno evidente, la desigualdad entre culturas. De tal forma que las teorías sobre las transformaciones de las culturas primitivas se centraron en explicar la desigualdad cultural como producto de la dominación de Occidente. De este modo, la antropología tuvo un giro teórico y metodológico importante, se proveyó de las técnicas de otras disciplinas, principalmente de la sociología y la historia, y de otras teorías sociales. No obstante, la teoría que permitía dar una primera explicación sobre la desigualdad y la dominación era el marxismo. La influencia de esta línea de pensamiento en las explicaciones antropológicas se acentuó aún más dado que durante la década del 60 hubo una especie de explosión de discusiones entre las distintas vertientes del marxismo, discusiones que fueron ampliamente difundidas y que influenciaron de manera directa en algunas de las antropologías dominantes. Como ejemplo del impacto que esas discusiones generaron, algunos antropólogos hicieron una revisión de los estudios realizados por los clásicos sobre las sociedades primitivas, intentando describirlas y explicarlas a partir de las relaciones de desigualdad que, según ellos, existían dentro de esas sociedades. Los antropólogos que se adscribieron a esta corriente, tuvieron largas discusiones para adaptar una teoría que intentaba explicar la desigualdad como ejemplo del impacto que esas discusiones generaron. Algunos antropólogos hicieron una revisión de los estudios realizados por los clásicos sobre las sociedades primitivas, intentando describirlas y explicarlas a partir de las relaciones de desigualdad que, según ellos, existían dentro de esas sociedades. Los antropólogos que se adscribieron a esta corriente, tuvieron largas discusiones para adaptar una teoría que intentaba explicar la desigualdad en la sociedad occidental a otras sociedades, ampliando o modificando categorías y conceptos. Las etnografías que habían escrito los antropólogos de otras corrientes fueron revisadas teniendo en cuenta que, más allá del modo en que se presentara, la dominación y la desigualdad eran un atributo posible en toda sociedad, en todo tiempo y espacio. Todo este movimiento y la enorme cantidad de información obtenida hasta el momento, llevó a que la mirada antropológica se fragmentara y que el antropólogo se especializara, ya no en las sociedades primitivas, sino en problemas que toda sociedad o cultura presentaban. Así van a surgir las especialidades: antropología económica, simbólica, política, urbana, rural, etc. Es decir, un proceso opuesto al de las escuelas nacionales, periodo de entreguerras, donde las sociedades o las culturas se tenían que tomar como un todo estrechamente relacionado y donde no se podían separar las partes. Pero ahora, la especialización permitía nuevamente la aplicación del método comparativo. Así, por ejemplo, la antropología política se dedicaba a establecer semejanzas y diferencias respecto a las formas de dominación entre distintas culturas o a comparar distintos sistemas políticos. Pero en esta etapa no solo cambiaron el objeto y las teorías, también se sumaron nuevos sujetos de conocimiento, los antropólogos nativos que estudiaban sus propias sociedades. Esto, sin duda, introdujo nuevas preguntas para la ciencia: cómo es posible utilizar y cómo hay que transformar un instrumento cognitivo creado originalmente para un propósito determinado, el conocimiento de los otros desde el punto de vista del norte, para otro distinto. ¿Cuál es ese otro propósito? ¿Acaso la antropología generada en los países del sur se encuentra limitada a ser una especie de sociología nativa? Crotz, 1993, 3. ¿Esto trajo problemas teóricos y epistemológicos? ¿Quién es ahora el otro? ¿Dónde vemos lo distinto? Y una respuesta posible fue establecer que era el antropólogo el que de manera consciente y metódica marcaba la distinción. Ya no era el objeto, el distinto por sus características propias, sino que el antropólogo construía la distinción, lo extraño. Es este el que distingue, desconoce, se extraña. Esto modificó la base de observación participante e introdujo el extrañamiento
como un recurso metodológico y como punto de partida necesario de toda investigación antropológica. Creemos que lo expuesto anteriormente sintetiza una historia de 100 años, pero las teorías construidas en este periodo no fueron totalmente superadas ni se quedaron ancladas en el tiempo, sino que tuvieron lo que P. Bourdieu denomina un efecto de teoría, otros dirían, efecto de ideología. Esto significa que cada teoría o explicación formulada, bajó, se articuló con, se impuso como parte del sentido común, pasó a formar parte de lo imaginario, colectivo en algunos sectores de nuestra sociedad, se impuso como modelo, presente en la explicación desde el sentido común. Algunas de esas teorías o algunos aspectos de las mismas se constituyeron en modelos sobre la alteridad, lo distinto. Esos modelos tienen la fuerza de las clasificaciones, no son ideas o representaciones que están solo en nuestras cabezas o en la cabeza de la gente, sino que sirvieron como vehículos para la interacción, para las prácticas que desarrollamos, para la comunicación, para marcar anticipadamente una relación entre nosotros y los otros. A decir de Leach, antropólogos y no antropólogos nos encontramos realizando la misma operación clasificatoria. Yo me identifico a mí mismo con un colectivo, nosotros, que entonces se contrasta con algún otro. Lo que nosotros somos, o lo que el otro es, dependerá del contexto. En cualquier caso, nosotros atribuimos cualidades a los otros, de acuerdo con su relación para con nosotros mismos. Si el otro aparece como algo muy remoto, se le considera benigno y se lo dota con los atributos del paraíso. En el extremo opuesto, el otro puede ser algo tan a mano y tan relacionado conmigo mismo, como mi señor, o mi igual, o mi subordinado. Pero a mitad de camino entre el otro celestialmente remoto y el otro próximo y predecible, hay una tercera categoría que despierta un tipo de emoción totalmente distinta. Se trata del otro que estando próximo es incierto. Todo aquello que está en mi entorno inmediato y fuera de mi control se convierte inmediatamente en un germen de temor, 1967. Pero hay una cuarta categoría posible en esta clasificación, el otro lejano e incierto. Y es sobre ella que se construyó la antropología. El antropólogo se constituyó en especialista del otro lejano e incierto. Su tarea consistió en borrar la incertidumbre, en transformar eso exótico, en cierto conocido. En el resto del libro daremos cuenta del modo en que están construidos estos tres modelos en las teorías antropológicas, diferencia, diversidad, desigualdad, y de qué modo son aún utilizados.